Pues muy buenos días. El tema, como ya les han anunciado, es urbanismo, libertad o planificación central. Y yo en realidad lo subtitularía algo así como ¿por qué conviene que los arquitectos sepan algo de economía? Y al mismo tiempo, ¿por qué conviene también que los economistas sepan algo de urbanismo? Y esta es una cuestión que me planteé hace unos años cuando me daba cuenta que en mi país, en España, nos colaban una y otra ley intervencionista en el campo del urbanismo y de la arquitectura, hasta convertirse este campo en el refugio perfecto de todas las políticas intervencionistas habidas y por haber. Y llegué a la conclusión, junto con un par de colegas interesados por los temas de la arquitectura y del urbanismo, de que la clave estaba en que los arquitectos en general no sabían demasiado de economía y que los economistas no teníamos ni idea de urbanismo. Y entonces nos pasaban una y otra ley hasta el punto de encontrarnos en una situación que es la que les describiré en mi país, en la que un plan sucedió a otro, el siguiente plan tuvo hijos y creó nuevos planes, y al final nos encontramos en una maraña de planes urbanísticos del que ninguno es capaz de salirse, y en el que la propiedad privada viene tan de los usos de la propiedad privada están tan determinados que realmente uno se pregunta si realmente estamos hablando de propiedad privada en el campo del urbanismo cuando de ella hablamos. Bien, lo primero que me gustaría comentar, o la primera reflexión que me gustaría hacer, es acerca de la planificación. En urbanismo hablamos continuamente de planificación y hablamos de si es bueno planificar o si es malo planificar. Y en general encontramos a muchas personas que son partidarios de planificar y otros detractores de planificar. Yo creo que aquí, muy a menudo, nos olvidamos de que hay planificaciones y planificaciones. Es decir, que depende de quién sea el que planifique. No es lo mismo que planifique una persona o que planifique otra. O por decirlo de otra forma, todo el mundo planifica, todo el mundo hace planes. Ya no solo en arquitectura, no solo en urbanismo, sino en cualquier tema en la vida uno planifica su vida, uno planifica lo que va a hacer, uno planifica un proyecto de vida, uno planifica su carrera profesional, su carrera académica. La gran cuestión en el urbanismo es quién planifica, quién va a planificar, quién vamos a dejar que planifique. ¿Va a planificar cada uno su vida, por un lado, en sociedad, y va a planificar cada uno su propiedad, o vamos a dejar que alguien planifique por todos de forma centralizada? Y esto nos lleva a la cuestión de las ciudades a gusto de quién las vamos a hacer. ¿Vamos a hacer las ciudades a gusto de un planificador central que supuestamente tiene mejor información que todos los demás? ¿O vamos a dejar que las ciudades surjan de manera espontánea, de manera evolutiva, en función de los diversos planes que tienen las distintas personas, en función de los planes, o de cada uno de los planes que se encuentran en sociedad y que surgen de cada uno de los propietarios, e incluso a veces ya no solo de los propietarios, sino de quienes interactúan con los propietarios del suelo o del medio urbano en general? Curiosamente, en general, al menos en mi país, y yo me temo que en la mayor parte de los países ocurre lo mismo, la mayor parte de los problemas en el campo del urbanismo y de la arquitectura se le achacan, se le adjudican a la falta de ordenación o a la falta de control estatal sobre el sector del urbanismo y de la arquitectura. Y de hecho, cuando oímos hablar del problema de los altos precios, de los elevados precios del suelo y de la vivienda, se echa la culpa de que falta intervención, hace falta que el Estado intervenga más. Cuando oímos hablar de los problemas de descoordinación o crecimiento descompensado y descoordinado o excesivamente homogéneo, en general se echa la culpa también al exceso de libertad o a la falta de intervención sobre el urbanismo, a la falta de proyectos de ordenación. Y también cuando oímos hablar del deterioro del medio ambiente, continuamente oímos hablar del deterioro del medio ambiente en relación con el urbanismo, y inmediatamente se dice que lo que pasa es que falta intervención, faltan planes, falta ordenación. Lo mismo ocurre al revés. Si nos fijamos cuando hablamos
o ya no al revés, sino cuando hablamos de problemas, de cuáles son las soluciones a algunos de los problemas que tenemos, como puede ser el problema del alquiler, pues la solución de nuevo siempre es que necesitamos planes que rijan el cómo tienen que ser llevados a cabo esos alquileres. Cuando hablamos del problema de la vivienda, de que no todo el mundo tiene una vivienda, de nuevo, parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que lo que necesitamos son más intervenciones, intervenciones que garanticen la vivienda digna, ¿no? Como se suele decir por parte de los políticos. Por cierto, luego lo veremos, pero en Francia, no sé si saben que hace apenas un año, se ha garantizado constitucionalmente, o sea, han desarrollado una ley orgánica que desarrolla un derecho constitucional de tener una vivienda, con lo cual cualquier ciudadano puede levantar la mano y decir, yo no tengo una vivienda digna, me la tienen que ofrecer inmediatamente, y se la tienen que ofrecer. Y por otro lado también el tema de la racionalidad, ¿no? Siempre se habla de que falta racionalidad y se piensa que la racionalidad como se va a conseguir es con planes, pero no con planes individuales, no con planes de la persona, no con los planes que tienen los propietarios, sino con un plan general de algún ente o de alguna persona que parece tener toda la información necesaria para crear el plan global que solucionará los problemas del urbanismo. Por eso, o por todos estos motivos por los que le decía que creo que el socialismo ha encontrado el refugio perfecto en el urbanismo. Me gustaría que por un momento pasáramos a repasar lo que son los diferentes planes, la cascada de planes que tenemos en mi país. Porque cuando se nos introdujo el primer plan se nos dijo que era un plan para racionalizar y que vale, que ese era un plan alejado, vale, que no era un plan alejado del individuo, pero que era para poder racionalizar el urbanismo. Y desde que se nos introdujo el primer plan de ordenación hasta la actualidad ha sido una cascada de planes que determinan por completo la propiedad privada. Por supuesto, la Constitución ya determina en alguna medida el urbanismo, pero a partir de la Constitución después se desarrollaron las leyes de ordenación del territorio, que de hecho se llaman leyes de ordenación del territorio y de la actividad urbanística. Estas leyes, por ejemplo, nos vienen a decir cuál es el coeficiente de edificabilidad máxima del suelo. Nos dicen también cuáles son las concesiones gratuitas que tiene que dar el propietario del suelo o, por ejemplo, también nos habla de cuáles son las tierras que hay que dejar para dominio público o cuál es la cantidad de viviendas que se pueden construir o que tienen que construirse en algún tipo de régimen de protección oficial. Cuando las autoridades públicas hablan de protección oficial se están refiriendo a viviendas que hay que construir con un precio ya tasado de antemano por el legislador, ¿no? Ese es el primer plan, que entre otras cosas, pues ya digo que determina este tipo de cuestiones. Fíjense que ya determina mucho lo que se puede hacer en la propiedad de uno. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en una región de España, que es Castilla-La Mancha, pues en el tema del coeficiente de edificabilidad máxima, ya se dice que la edificabilidad máxima tiene que ser de 1 metro cuadrado de techo por 1 metro cuadrado de suelo, y después de ahí le restan una serie de espacios para espacios verdes, para una serie de cuestiones que hacen que como mucho pueda tener una planta, digo yo siempre, de altura los edificios. A veces si nos ponemos muy puristas casi habría que reducirle de una planta y dejar algunas edificaciones en media planta, ¿no? Y si comparamos esto con ciudades como Nueva York, donde la edificabilidad máxima es de 25, es decir, de 25 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, vemos que pues en comunidades como Castilla-La Mancha y en prácticamente todo mi país, jamás podría haber una ciudad como Nueva York. Es impensable. Te prohíben por completo que haya nada que se asemeje de lejos a una ciudad como puede ser Nueva York. Pero bien, este no es el único plan que tenemos. Este fue uno de los primeros planes que se introdujeron, pero después se introdujo otro llamado el POT. El POT, que el Plan de Ordenación Territorial, es un plan que vino a complementar a aquel, porque decía que habían llegado a la conclusión de que aquel no racionalizaba lo suficiente y había que racionalizar un poquito más el urbanismo. ¿Qué es lo que nos determinaba el POT? Pues nos determinaba clasificaciones del suelo, dónde va un tipo de suelo, dónde va otro, cuáles tienen que estar protegidos, cuáles tienen que estar un poquito menos protegidos, y así ya ir determinando de forma más exacta a qué se dedicaba cada suelo. Ya digo siempre con la excusa, y posiblemente bien intencionada por parte de algunos, de conseguir, de lograr que el urbanismo fuese más racional. Ahí no quedó la cosa. Esto me recordaba a mí siempre lo del no se vayan todavía, aún hay más. No sé si
aquí lo traducían igual. Hay mucho más. Después de este nos vino los planes generales de ordenación municipal. Los planes generales de ordenación municipal, fíjense que son unos planes que ya vienen muy condicionados, por las clasificaciones que determinan, la ley autonómica y esos POT. Pero estos planes nos vienen a determinar qué suelo puede ser urbanizable y qué suelo no puede ser urbanizable. Dentro del margen que le ha dejado, ya empiezan a quitar, y empiezan a decir, pues este no puede ser urbanizable, este otro sí puede ser urbanizable. Y además termina de asignar los usos y la edificabilidad. O sea, pueden corregir hasta cierto punto los usos y la edificabilidad que han dejado los anteriores planes y concretan de forma mucho más clara ya qué se puede hacer con la propiedad de uno. A continuación, tenemos otro plan más y otro plan centralizado de nuevo, que es el plan parcial. En el plan parcial, el órgano competente que se dedica a desarrollar el plan parcial, lo que hace es, lo que desarrolla es, son una serie de normas, una serie de normativas que tratan de componer una forma urbana que tenga equipamientos, una forma urbana que tenga zonas verdes, que tenga infraestructura, y lo determinan ya desde ese plan. Además, determina la edificabilidad máxima posible, que se traduce ya en plantas exactas que se puedan construir. Y también da lugar o determina dónde situar las viviendas de protección oficial. O sea, aquí ya se determina exactamente en este sitio concreto se colocan unas viviendas de protección oficial, en este otro sitio concreto se deja que pueda haber viviendas ya más de este tipo. Aquí dejamos que haya 4 o 5 hectáreas de dúplex. A partir de esta zona, en cambio, no. A partir de esta zona ya tiene que ser, en vez de dúplex, tiene que ser otro tipo de vivienda. Este plan, cómo no, se aprobó porque se llegó a la conclusión de que el POT y que incluso el Plan General de Ordenación Municipal no llegaban a racionalizar del todo el suelo tal y como se quería. Es decir, que seguía habiendo urbanismo salvaje que se atribuía siempre al capitalismo. Y como resulta que por más que se intervenía, seguía existiendo ese urbanismo salvaje, supuestamente causa del capitalismo, se inventaba un nuevo plan. Y al final llegamos al proyecto de edificación, que es el proyecto más cercano al propietario. Y en el proyecto de edificación, realmente, después de haberse aprobado todos los diferentes planos, tiene que ajustarse a toda una normativa, por supuesto, de proyectos de edificación, que a su vez regulan un poquito más cómo se puede utilizar el suelo, pero que cuando se termina, cuando se concluye, ya da prácticamente hecho al arquitecto lo que tiene que hacer. El arquitecto lo único que tiene que hacer es coger la hoja y decir, a ver, ¿a qué me dejan hacer aquí? Yo puedo hacer esto de una planta, además solo tipo dúplex, además estéticamente no puede cambiar, no puede variar la estética de la estética que ya había en los edificios originales de esta zona que tienen más de 50 años. Además, el color típico es el beige. Por cierto, a mí me ocurrió una cosa curiosa con respecto a este plan, y es que yo compré una casa en un barrio muy antiguo de Madrid y la casa no era muy antigua, tenía 70 años, pero las casas del barrio tenían más de 100 años todas, entonces era una zona especialmente protegida. Y cuando llegué a este punto del plan, veo que me dicen que tengo que ponerlo de color gris la casa. ¿De color gris? ¿Por qué de color gris? No tiene sentido ninguno. Yo no la quiero de color gris, yo la quería naranja. De hecho, la queríamos naranja y azul celeste, una combinación. Y mi mujer y yo, y me dice, no, tiene que ser de color gris. Entonces me voy a visitar a los que se dedican a los 2 últimos planes, a ver por qué habían decidido, se llama, por cierto, el Comité de Sabios, le llaman en el ayuntamiento, el que se dedica a los 2 últimos planes. Y en el Comité de Sabios, así le llaman internamente, les pregunto que por qué me hacen pintar mi casa de gris. Y me dicen que el motivo es bien sencillo, y es que tomaron fotografías hace unos años y vieron que la casa era gris, y que como está protegido, no se podía cambiar en este momento la estética del barrio. Entonces me fui a mi casa con una espátula, rasqué en la fachada, y fui allí y les traje una plaqueta de la fachada mostrándoles que es gris porque está mugriento, porque está muy sucio, porque hace años yo compré la casa y llevaba 10 o más, 20 años cerrada el edificio, el inmueble. Y entonces estaba gris por la polución, pero que originalmente tenía otro color que yo no quería revelar, por supuesto, porque entonces me iban a obligar a que pusiera el color original.
Les cuento esta anécdota que yo he vivido simplemente para que vean hasta qué punto de ridiculez absoluta llegan la escala de planes. Otra anécdota, y esto no es para una casa que tenga que hacer nueva, sino una casa que ya existe. Yo lo único que quería hacer era pequeñas modificaciones sobre mi casa. De hecho, esta experiencia me hizo interesarme por los temas del urbanismo y desde entonces me he dedicado con un par de compañeros arquitectos a escribir una serie de artículos, a presentar conferencias por aquí y por allá. Y la experiencia esta fue tremenda porque recuerdo que yo quería cambiar una escalera, pero una escalera muy antigua, una escalera que yo sabía que iba a estar protegida, pensaba que iba a estar protegida, porque una escalera de madera, muy bonita, muy antigua. Y entonces traté de meter ahí en el proyecto a ver si podía cambiar la escalera por una escalera de caracol, porque es una casa muy curiosa, es una casa de planta triangular, solo de 28 metros cuadrados, pero en 4 alturas. Entonces la escalera tradicional me quitaba una gran parte del espacio. Entonces le intenté en una esquina meterle una escalera helicoidal o de caracol, como decimos en España. Y me encuentro con la sorpresa de que cuando llego a este comité de sabios me dicen, no, ¿cómo que quiere quitar un tramo? Tiene que quitar todos los tramos de la escalera, tiene que derribar la escalera. ¿Cómo? ¿Tengo que derribar toda esta escalera que tiene 70 y tantos años? Sí, tiene que derribar todos los tramos, porque le faltan 5 centímetros para tener el ancho oficial actual que tienen que tener las escaleras de este tipo, ¿no? O sea que simplemente les cuento esta anécdota para que vean hasta qué punto ya de regulación llega la cascada de regulaciones que tenemos. Uno siempre puede decir, bueno, pero es que no hay que llegar tan lejos, lo interesante es no llegar tan lejos. Sí, posiblemente lo interesante es no llegar tan lejos, pero lo triste es que normalmente un plan lleva al otro, y si uno está convencido de que es el capitalismo el que produce ese urbanismo homogéneo, feo y demás, pues termina sucediéndose un plan al otro, ¿no? Bien, entonces, yo realmente en la cuestión esta de los planes, la gran pregunta que me hago es, ¿realmente vivimos en un mundo que promueve el urbanismo salvaje? Y la respuesta es sí, pero no tiene nada que ver con el capitalismo. El urbanismo salvaje que conocemos, por lo menos en mi país, es urbanismo que ha hecho que en determinadas zonas de la costa esté explotada, es decir, que se construye de una única forma, todos los edificios idénticos, de un tamaño idéntico. Me resulta una especie de urbanismo salvaje, feísimo, donde el arquitecto no tiene ningún poder de creación, no tiene creatividad ninguna, lo único que tiene que hacer es coger los planes, yo puedo hacer esto, no 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 puedo hacer esto. Lo único que me queda es hacer esto, o moverme dentro de un pequeñísimo margen que me da la cascada de leyes. Por lo tanto digo, sí, hay un urbanismo salvaje, pero es un urbanismo debido precisamente a la cascada de planes, es un urbanismo debido a ese intento de racionalizar a través de planes centralizados, a través de planes que diseñan unas personas que no tienen la información práctica, la información tácita, la información subjetiva que se necesita realmente para urbanizar. O al menos para urbanizar de la forma que la gente quiere urbanizar, que los propietarios quieren urbanizar. Bien, las leyes urbanísticas además tienen al menos en mi país, esta cascada, tienen una característica, y es que casi todas las leyes que se han ido aprobando tienen un cometido oficial, y es el de evitar los elevados precios y evitar la corrupción. Fíjense, en las encuestas sociológicas que se llevan a cabo en España, se pregunta continuamente cuáles son los problemas más importantes para los españoles, y sistemáticamente aparecen el terrorismo y el paro. Curiosamente, desde hace 2 años aparece también el urbanismo, dentro de los problemas más importantes que tenemos. Y aparecen en relación a los elevados precios y a la corrupción. No hay semana, se lo contaba el otro día a unos alumnos de arquitectura, no hay semana en la que no se destape un escándalo de corrupción en España. Y es por un motivo bien sencillo que veremos luego, es por la cascada de regulaciones. La cascada de regulaciones ha hecho al final que la corrupción sea la norma dentro del urbanismo. Y no es que antes no es que antes del POT y demás no tuviésemos corrupción, sí la teníamos, pero una corrupción diferente. Una corrupción con el funcionario para que te dejase variar un par de cosillas y tal. Ahora es una corrupción a gran escala de la que viven los partidos políticos, entre otras cosas. Pero decía que toda esta normativa en general tiene un denominador común, y es que pretenden reducir los precios, los elevados precios, y pretenden reducir o eliminar la corrupción. El supuesto problema, según las leyes, de los elevados precios y también de la corrupción es una palabra mágica que sirve para todos los políticos, que es la especulación. Dicen que se especula con el suelo, que hay demasiados especuladores y que estos especuladores
lo que están haciendo es elevar los precios por un lado y generar corrupción. Bien, realmente la ignorancia es atrevida normalmente, la ignorancia de los políticos suele ser más atrevida todavía. La especulación, si se habla de forma tan vaga sobre la especulación, uno puede hablar de lo que quiera. Sin embargo, si uno se pone a hablar de especulación en términos mucho más serios o claros, si uno trata por un momento de definir especulación, se da cuenta que cuando se habla de especulación, hay dos significados de especulación totalmente diferentes. Uno sería lo que podríamos denominar especulación económica. La especulación económica consiste en algo muy sencillo y muy valioso. Y es que una persona, por ejemplo, con respecto al suelo, se dedica a comprar suelos cuando los suelos son muy baratos, es decir, cuando su escasez relativa, o cuando la presión de su escasez relativa no es muy grande, y cuando lo que hay es más bien una abundancia relativa de ese tipo de suelos, se dedica a comprarlo entonces y elevar entonces un poco los precios con sus compras, y en cambio venderlo cuando el precio es muy caro, porque precisamente compra con la idea de que ese suelo en el futuro va a ser muy valioso. Y como va a ser muy valioso, yo lo compro ahora, que es barato, y lo vendo mañana, que va a ser mucho más caro. Bien, esa especulación tan denostada por los políticos es algo valiosísimo, importantísimo, por una sencilla razón, y es que lleva a cabo una coordinación intertemporal. El especulador lo que consigue es que se coordinen las acciones en el tiempo, de que haya una cierta coordinación entre las acciones de la sociedad con respecto al urbanismo hoy y las acciones de los propietarios en el futuro. ¿Cómo? Pues precisamente así, sacando suelo del mercado hoy, mediante las compras, cuando es barato, y sacándolo al mercado cuando es mucho más caro. ¿Qué sucedería si no existiesen especuladores? Pues posiblemente que muchos suelos que mañana van a ser muy valiosos para formas o para usos que hoy en día los que hoy en día no se han pensado, o mucha gente no ha pensado, el día de mañana estén disponibles ahí. Estén ahí disponibles para que puedan ser utilizados para esos usos que van a ser mucho más valiosos o mucho más valorados por la sociedad. Por lo tanto, vemos una cosa curiosa, y es que se le echa culpa al especulador de elevar los suelos. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el especulador? Bajar los suelos, bajar el precio de los suelos, perdón. Porque realmente el especulador lo que hace es vender cuando el precio está caro. Es decir, vender cuando ese uso realmente se convierte en un uso importante. Vender cuando la escasez relativa se confirma. Cuando algo deja de ser relativamente abundante y pasa a ser, un uso solo pasa a ser relativamente escaso. Por lo tanto, es totalmente ridículo echarle la culpa al especulador de los precios elevados. Lo que hace el especulador precisamente es reducir los precios y no elevarlos. Pero hay otro tipo de especulación totalmente diferente, que es la especulación que yo llamo especulación política, que no tiene nada que ver con el primer tipo de especulación y no cumple una función social como la que hemos visto anteriormente. Cumple una función muy diferente y en vez de cumplir una función social, cumple una función de intereses muy particulares. ¿Cuál es la especulación política? Pues la especulación de aquella persona. Si la especulación económica era la especulación de aquel que decía, miren, yo creo que este suelo mañana va a ser muy, muy importante y la gente lo está utilizando para cosas de poca importancia, vamos a comprarlo ahora, vamos a esperar y vamos a venderlo en el futuro. Pues la especulación política lo que haría es, mira, vamos a comprarlo ahora, que está bastante barato, vamos a hablar con nuestros amigos que tienen un sillón en el despacho de sabios o en otro de los despachos que crean los diferentes planes, y vamos a tratar de cambiar esta línea que pasa por aquí, que determina esta zona, pasarla un par de kilómetros más allá. Y vamos a conseguir que con nuestra tierra esté en una zona con muchas más posibilidades urbanísticas, de modo que el precio inmediatamente suba. Así que ven que la especulación política tiene poco que ver con lo que es la coordinación intertemporal de las acciones de los individuos y tiene mucho más que ver con conseguir favores políticos, con comprar tierra, conseguir favores políticos, elevar el precio y venderla después. Bien, esta forma de especulación sí que sube los precios del suelo, sí que es capaz de subir el precio del suelo. Por varios motivos que vamos a ver. Uno es evidente, el obvio, de tratar de regular de forma que sus precios suban. Pero otros son quizás menos evidentes. Pero lo que es importante también es interesante que se ve claramente a partir del momento en que diferenciamos entre estos dos tipos de especulación, es ver que la corrupción urbanística
tiene que ver con este segundo tipo de especulación. No hay corrupción alguna. De hecho, es que no es posible pensar en una corrupción con respecto al primer tipo. Porque precisamente el primer tipo de especulación es un tipo de especulación que se da conforme a las valoraciones en el tiempo, o los cambios de valoración en el tiempo, por parte de los ciudadanos. El segundo tipo de especulación, como es un tipo de especulación que tiene que ver con tratar de lograr decisiones políticas que hagan cambiar el precio del suelo, que hagan cambiar artificialmente el precio del suelo, pues esas se prestan a la corrupción. ¿Cómo? Pues supongo que Guatemala no será una excepción internacional. Pues alguien que compra un suelo barato, va a un político que conoce, a un colega, a una amiga, a un amigo, se acerca y dice, mira, yo realmente he comprado aquellos suelos aquí, yo estoy seguro que al ayuntamiento le interesa, o al comité territorial, o al comité de la federación, le interesa mucho desarrollar aquello, ¿por qué no vemos la forma de desarrollarlo? Y el político de turno suele contestar algo así como, sí, lo que pasa es que mi partido en este momento tiene muy pocos recursos de todo tipo, y a nosotros lo que nos interesaría es, o lo que necesitamos en este momento, no estamos para pensar en temas urbanísticos, estamos más para pensar en cómo recaudar algo de dinero para sacar adelante los proyectos del partido. Y entonces, pues, se lleva a cabo, hay una especie de cruce de caminos ahí donde tiene lugar una simbiosis de intereses por la cual el político recibe unos fondos, unos recursos, y la persona que tenía esos terrenos logra su objetivo, que era comprar un terreno barato para elevarlo mediante una decisión política. Bien, eso es lo que ha llevado a que, o es uno de los motivos, eso y la cascada de regulaciones, o eso unido a la cascada de regulaciones, es lo que ha llevado a que en España no haya realmente mes, yo decía antes semana, a lo mejor exagero, hay meses que luego es cada semana uno, pero como mínimo no haya mes. Yo me atrevería a decir casi que semana, porque nosotros tenemos un observatorio de medios que se dedica a seguir las noticias en urbanismo, y yo creo que no hay semana en la que no haya un escándalo urbanístico. Pero es precisamente este tipo de especulación, la especulación política, la que lo ha promovido. Curioso, nuestra Constitución, la Constitución española, dice que los políticos tienen el deber, la obligación de velar o de luchar contra la especulación. Y yo siempre digo, la Constitución está mal redactada. Quienes la redactaron, y habían economistas ahí, tenían que haber dicho, tiene que estar refiriéndose necesariamente a la especulación política, porque si eliminásemos la especulación económica, lo que haríamos es incrementar los precios y además llevar a cabo, o lograr, o provocar un caos en las decisiones en el tiempo, en las decisiones intertemporales en el campo del urbanismo. Bien, tiene lugar, decía que tiene lugar una simbiosis aquí de intereses, a través de la cual una serie de empresarios, que yo no me atrevería a llamarles empresarios, sino son unos falsos empresarios, llevan a cabo pues este tipo de acuerdos con los políticos que hacen que luego surjan o hacen que surjan unos intereses por los cuales luego los grandes planes darán a luz a pequeños planes, y lo veremos en unos minutos. Van a tener unos bebés, unos pequeños bebés planes, ya verán, que en España somos muy innovativos en esto y tenemos una serie de planes que creo que nadie tiene, o una serie de figuras de política urbanística que no tiene nadie en el mundo. Pero en cualquier lugar creo que es bueno que resaltar que a pesar de que esas leyes supuestamente están hechas para reducir la especulación y reducir los precios, desde luego con respecto al tema de la especulación, reducir los precios y evitar la corrupción, desde luego con respecto al tema de la corrupción y al tema de la especulación, no consiguen los planes, o la avalancha de planes no consigue evitar la especulación política, ni mucho menos la corrupción, sino lo que hace precisamente fomentar la corrupción y la especulación política, que es la que lleva a esa corrupción. ¿Y qué pasa con respecto al tema de los precios? Pues miren, el fracaso es similar al anterior. Hemos visto que la elevación de los precios no puede ser causada por la especulación política, sino más bien, en todo caso, si acaso un poco por la económica, sino si acaso por la política. Pero si nos fijamos en cuáles son los factores que realmente están haciendo subir los precios en casi todos los países, y en especial en mi país,
nos damos cuenta enseguida que hay una serie de factores reales, por supuesto, y es, por ejemplo, en mi país, la avalancha de inmigrantes que ha llegado en los últimos años. Así como en los años 50 la gente se iba de España, pues en los últimos años, a partir de, sobre todo, del rápido crecimiento económico que tiene lugar en torno a mediados de los 90 y que dura hasta la actualidad, parece que llega a término en estos momentos, además, mucha gente ha entrado y eso supone una demanda, un aumento de la demanda de vivienda. Además, el enriquecimiento de las familias españolas, por supuesto, ha hecho que muchas familias se planteen una segunda casa y demás. Y eso son una serie de factores reales que están ahí, que ejercen una cierta presión, pero una presión que enseguida se deshace en un mercado libre. ¿Por qué? Porque el productor no es tonto, no se queda produciendo lo mismo. Cuando ve que aumenta la demanda, enseguida empieza a aumentar la oferta. Y normalmente tiende a relajarse ese tipo de presión sobre el precio de la vivienda y sobre el precio en general del medio urbano. Sin embargo, tenemos otros dos factores que son debidos precisamente a la intervención política. En primer lugar, tenemos un tipo de intervención, que es la intervención monetaria, que es la que provoca la burbuja monetaria espectacular que hemos vivido en los últimos años, que ha ido prácticamente, no de forma íntegra, pero vamos, la inmensa mayor parte de la expansión monetaria brutal que ha tenido lugar entre el año 2001 a raíz del ataque contra las Torres Gemelas y a raíz de aquella frase de Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal en aquel momento, en el que decían: no se preocupen, bajaré los tipos de interés tanto como haga falta, es decir, inyectaré o daré tantas vueltas a la máquina de hacer dinero como haga falta y llenaré esto de billetes. Pues esos billetes, en su mayor medida, cuando se bajan mucho, cuando la bajada de tipos de interés es muy grande, suele afectar mucho al sector inmobiliario, porque en general las bajadas fuertes de tipo de interés y artificiales lo que hace es irse a etapas alejadas al consumo, a etapas que son dilatadas en el tiempo, y la construcción, la promoción urbanística y la construcción es una etapa alejada al consumo y que es muy sensible a las variaciones de los tipos de interés. Y por eso la bajada, que fue tan grande, fíjense que fue de casi, los tipos de interés estaban casi en un 6% y bajaron a un 1% y se mantuvieron durante un año en el 1%. Eso hizo que se crease una burbuja inmobiliaria realmente gigante a nivel internacional. Y eso es otro factor. Pero hay un tercer factor, que es el que más nos importa aquí hoy, y es el factor relacionado con la regulación del suelo, especialmente del suelo. Fíjense que los diferentes planes de los que hablaba hacen que la oferta del suelo quede drásticamente limitada, hasta tal punto que en España, un país totalmente despoblado, pero realmente totalmente despoblado, un país de 40 millones de habitantes, de los cuales 5 millones viven en Madrid, otros casi 5 millones viven en Barcelona, y después, entre otras 6 o 7 ciudades importantes, pues vivirán otros 15 millones de habitantes. El país está despoblado. Uno viaja por España y es que no ve nada, ve naturaleza y antiguas zonas agrícolas abandonadas, antiguos pueblos abandonados que van siendo ocupados poco a poco por el bosque, naturalmente. Pues en un país con esas características, resulta que apenas un 3% del suelo es urbanizable. Claro, se pueden hacer una idea, si resulta que los diferentes planes van limitando hasta el punto de que solo el 3% del suelo sea urbanizable, pues el cuello de botella que genera esa intervención es espectacular. Es que necesariamente los precios tienen que subir por culpa de esa cascada de intervenciones. Además, como ya les adelantaba antes, las diferentes regulaciones del suelo generan o tienen siempre un componente que llaman de reserva de vivienda de protección oficial. Es decir, las leyes del suelo y las leyes urbanísticas establecen una reserva obligatoria del suelo para viviendas de protección oficial. Ya les decía antes, no sé si aquí le llaman igual, pero las viviendas de protección oficial son viviendas de precio tasado, supuestamente para solucionar el problema de la vivienda digna para la gente más pobre, ¿no? Y entonces lo que se hace es, por ejemplo, en este momento con la nueva ley urbanística que se aprobó hace unos meses, se establece que un 30% del suelo que se va a urbanizar tiene que estar reservado para estas viviendas, para viviendas de precio tasado. El urbanizador, el promotor, en ese porcentaje tiene que dedicarlo a viviendas a un precio tasado. Se pueden imaginar inmediatamente cuál es la calidad de esas viviendas. Si resulta que el precio está tasado y está tasado por debajo del precio de mercado, pues inmediatamente pueden imaginarse el tipo de estructuras, el tipo de componentes que se utilizan, el tipo de materiales que se utilizan
para la construcción de esas viviendas. Pero bien, en cualquier caso, la reserva de ese 30%, ese 25, 30%, para viviendas de este tipo, lo que hacen es sacar de esa pequeña oferta que hay de suelo para viviendas, para urbanizable en todo caso, sacar ya una parte importante fuera del mercado y dejarla reservada para una especie de mercado secundario al que solo acceden unos cuantos. Y por supuesto, como se puede imaginar, a pesar de que oficialmente es para los más pobres, la mayor parte de la gente que accede a esas viviendas son gente más bien de clase media, que lo que tiene es tiempo para dedicarse a rellenar los formularios y tiene tiempo para dedicarse a ver cuáles son los huecos de la ley, para dedicarse a ver cuáles son las fórmulas más idóneas para obtener una casa de este tipo. Yo, por ejemplo, tengo diversos amigos, todos con licenciatura y con un trabajo relativamente bueno, y todos tienen vivienda de protección oficial, es decir, vivienda que compran a menos de la mitad del precio de mercado. ¿Cuál es el efecto de esto? Miren, si escuchan a cualquier político español, pero cualquiera, da igual de qué partido sea, socialista, del Partido Popular, e incluso da igual que estén relacionados con un político que sea pues más conservador, más intervencionista, conservador, más socialista de derechas, como decía Hayek, o que sea un verdadero liberal, se encontrarán con que nos dicen lo mismo. Hace poco además me encontraba en una conferencia, me invitaron a dar una conferencia en una cosa que se llama el Observatorio de la Vivienda, que es creado por un bufete de abogados, es un observatorio, un centro de debate sobre urbanismo, que está organizado por un bufete de abogados muy famoso, que es Garrigues Walker, y el Ministerio de la Vivienda. Y resulta que me encontraba ahí con que creo que el viceconsejero de urbanismo de la Comunidad de Madrid, que está regida por el político más liberal que tenemos en España, se vanagloriaba continuamente, daba una conferencia donde toda la conferencia era para decirnos: nosotros estamos haciendo más por el pueblo que todos los demás, porque hemos sacado más proporción de vivienda o de suelo del mercado y la hemos destinado de forma obligatoria, de forma forzosa, a viviendas de protección oficial. Y se les va una hora de conferencia, y la hora de conferencia va en torno a esto, a que ellos han quitado más mercado que los demás. Ellos han sacado más suelo del mercado y ellos han hecho más mercado de este tipo. A mí me tocó hablar justo después de este señor, y lo primero que se me ocurrió preguntar es: oye, si esto es tan bueno, si esto de sacar tierra del mercado es tan bueno, ¿por qué no la sacamos toda? ¿Por qué no se encargan ustedes ya de todo? ¿Por qué no nos quitan todo el suelo ya y se encargan ustedes, si resulta que eso es lo fetén, como dirían allí en España, como eso es lo fabuloso, no sé cómo dirían aquí, lo re fantástico? Si eso es lo maravilloso, ¿por qué no lo sacamos todo? ¿Por qué no nos quedamos en un 50%? Porque este señor no venía a decir que ellos eran los mejores, porque ellos estaban sacando, a pesar de que la ley obligaba un 30% o un 25%, ellos sacaban hasta un 50%. Es decir, a los propietarios del suelo decían: no, hasta el 50% del suelo que tú tienes tiene que estar dedicado a este tipo de construcciones, ¿no? A este tipo de viviendas de protección oficial. Yo me pregunto si realmente es un nombre adecuado eso de protección oficial, porque realmente no sé muy bien a quién están protegiendo. Sí sé muy bien a quién están perjudicando, que es a la inmensa mayoría de las familias, que donde compran es en el mercado. Y como compran en el mercado, o además, aunque tuviesen la posibilidad de comprar en estas casas de protección oficial, quieren comprar una casa de un poco más de calidad y tienen que ir al mercado, resulta que lo que consiguen estas medidas es, mientras más tierra saquen del mercado, elevar todavía más el precio, ¿no? Es decir, restringir todavía más la oferta de suelo de mercado y elevar todavía más el precio, contribuir más a la elevación del precio. Y después, para no cansarle, tenemos otro tipo de intervención, que es el porcentaje de cesión de plusvalías. Es decir, como dicen, el suelo genera muchas plusvalías, porque varía mucho el precio, de un suelo que es rústico y que no hay nada construido a un suelo que está urbanizado. El precio varía muchísimo, pues lo que hacemos es cobrar un porcentaje sobre la plusvalía, sobre la diferencia de valor del suelo. ¿Qué es lo que supone este porcentaje? Ese porcentaje que está, si no recuerdo mal, en torno al 25% en este momento en España. Es decir, un 25% de la plusvalía hay que pagárselo al ayuntamiento. Pues consigue un par de efectos curiosos. Uno es que es como un impuesto sobre el suelo, o sobre los desarrollos urbanísticos. Y al ser un impuesto, pues lo que ayuda es a ejercer más presión en la elevación del precio del suelo.
Y por otro lado, genera otra circunstancia, y es que los ayuntamientos se financian a través de este impuesto. Y al financiarse a través de este impuesto y a través del impuesto de bienes inmuebles, que es otro impuesto también, pero ese es sobre la propiedad ya construida, lo que genera es pues un incentivo para que el gobierno local quiera tener lo más restringida posible la oferta de suelo, de modo que los cambios de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, o los cambios o las plusvalías sean lo más grande posible, y así cobrar el máximo de impuestos posible. Así que vemos que de nuevo ese otro objetivo que tienen estas leyes, que es la de evitar esos precios elevados, no solo es que no lo consiguen, sino que son la culpa. Son estas regulaciones, es esa cascada de planes la que provoca la elevación de precios. Esa cascada, junto, por supuesto, a la burbuja financiera que hemos vivido en los últimos años, ayudada en estos años por la burbuja financiera y ayudado por una serie de factores reales, las que provocan elevación. Sin embargo, los políticos, por más que los asesores económicos les advierten de esto, pues no hacen caso, ¿no? Quizá porque vende mucho más salir en televisión y decir que estamos creando viviendas dignas para la población, que salir en televisión y decir estamos desregulando, estamos liberalizando el suelo, estamos liberalizando las medidas de forma que bajen los precios del suelo, porque posiblemente habría menos gente que lo entendería. Y entre otros, habría posiblemente en España pocos arquitectos que lo entenderían, porque, como les decía, los economistas no suelen saber de urbanismo y los arquitectos no suelen saber de economía. Así que vemos que todo este tipo de intervención, por un lado, no evitan la especulación mala, que sería la especulación política, no evitan, por supuesto, la corrupción, sino que la promueven, y no evitan los precios elevados, sino que lo que hacen es elevar muchísimo más los precios, o sea, tener unos precios muy por encima del precio que habría de otro modo en el mercado, en ausencia de la intervención. Así que nos encontramos con una maraña reguladora, esa maraña de la que les hablaba antes, con precios elevados y con una corrupción galopante, que se ha convertido, como les digo, la corrupción sobre todo en uno de los tres problemas que surgen como uno de los tres problemas principales en las encuestas sociológicas de España. ¿Qué ha generado esto? Pues una simbiosis de intereses. Una simbiosis que es una serie de intereses comunes entre los pseudoempresarios de los que les hablaba antes, esos pseudoempresarios que lo que se dedican es a conseguir favores políticos para ganar dinero, esos empresarios que viven de rentas políticas y no de ofrecer algo que realmente quiere el mercado, esos empresarios que viven decimos en España, del enchufe político, ¿no? De tener un buen contacto, de tener un buen enchufe, y no de ganarse el favor del soberano en el mercado, que es el consumidor. Y digo, una simbiosis entre estas personas, los políticos, y por desgracia, también entre, decía antes, empresarios que no son realmente empresarios y arquitectos que no son realmente arquitectos, porque no crean nada y no son arquitectos que se dediquen a usar su ingenio para crear nuevas formas arquitectónicas o para crear nuevas formas urbanas, sino arquitectos que a lo único que se dedican es a trazar líneas, a tirar líneas, les digo yo. Son arquitectos que a lo único que se dedican es a leer qué me dejan hacer, aceptar todos los tipos de regulación, porque piensan que mientras más regulación, más técnico y complicada es la cosa, y más van a ser ellos, van a tener un coto privado, y se dedican a tirar líneas por aquí, líneas por allá, pero realmente no crean prácticamente nada, porque les viene todo determinado ya por la cascada de leyes. Pues bien, hay una simbiosis de intereses entre estos tres colectivos. Por supuesto, aquí no estoy metiendo a todos los empresarios. Hay empresarios que viven de tratar de ofrecer lo que creen que el público realmente quiere, lo que creen que el cliente, el ciudadano realmente quiere, y por supuesto hay muchos arquitectos que viven realmente de la creación, de la ciencia y de la creación. Pero por desgracia hay una simbiosis entre estos tres tipos de personajes que les he representado o que les he descrito, y que ha llegado en mi país al punto de que las diferentes regulaciones que van surgiendo surgen precisamente por esa triangulación de intereses. Les decía antes que hay planes que dan a luz a nuevos planes o a nuevas figuras intervencionistas. Una de ellas en mi país es el PAU,
El POT, de hecho, tuvo un pequeño hijito que se llamaba el Pau. Y estos PAUs vienen a ser algo o tienen que ver con una figura que es realmente aberrante. Es la figura que conocemos como el agente urbanizador en España. El agente urbanizador es uno de los productos de esta triangulación y consiste en lo siguiente, consiste en que yo miro a lo lejos y veo allí una zona que me parece una zona ideal para el desarrollo urbano. Y digo, anda, esa zona me gusta muchísimo. Pero no es mía. Y además no tengo ganas de comprarla. Porque además voy a tener que discutir con diferentes propietarios y esto va a ser un lío y además alguno seguro que va a decir que no me lo quiere vender porque ahí tiene es una finca que tiene en la que va simplemente pues a pasarlo bien y a disfrutar de la naturaleza y demás. Entonces lo que hago es no ir a hablar con los propietarios, sino me voy a hablar con el alcalde. Me voy a hablar con el alcalde y le digo al señor alcalde, ¿qué le parecería si toda aquella zona de allá la desarrollamos? Y el alcalde seguramente enseguida lo primero que dirá es, pero oiga, esa zona no es de usted. Ya, pero podemos desarrollar la figura esta, podemos aprovechar la figura del agente urbanizador y usted me da permiso para que yo urbanice todo eso que no es mío. Y mediante la figura del agente urbanizador, el alcalde o el ayuntamiento le puede dar autorización al promotor para que desarrolle esas tierras que no son suyas. De modo que se anuncia que esa zona se va a desarrollar y se le ofrece en algunas ocasiones al propietario, se le ofrece con un periodo relativamente corto de tiempo que urbanice su propiedad. En general, o bien el propietario no quiere o no puede, porque no tiene dinero para urbanizar una zona tan grande, para llevar a cabo un desarrollo urbanístico de esa zona. Y entonces lo que ocurre es que, pasado el plazo que se le da, el agente urbanizador llega, esa persona que habló con el alcalde, llega, quita de en medio a todos los propietarios y urbaniza. Y urbaniza todo de atrás adelante. Y da igual. Bueno, hemos tenido casos en los que los propietarios se encadenan a los árboles, a esto y lo otro, y da igual. Arrasan con todo y urbanizan. Y además después, lo gracioso es que el agente urbanizador viene al propietario y le dice, oiga, aquí está su terreno, ¿ha visto? Mucho más valioso ahora, urbanizado. A ver, págame la diferencia. Y el dueño dice, yo no puedo pagar la diferencia, yo no tengo para pagar, la diferencia es gigante, abismal. Bien, pues le doy el equivalente al valor de su suelo anterior, a su contribución a lo que yo he hecho, que es una mínima parte del resultado final, y me quedo con el resto. Esto es lo que se conoce como agente urbanizador, y ya digo que surgió de la simbiosis de intereses que se va dando en esta cascada de planes, en la que el ayuntamiento va ganando, o sea, los ayuntamientos terminan financiándose al final por estos planes. Los empresarios se terminan especializando y saben que los políticos se financian de esto, y además muchos arquitectos terminan siendo pues personas a sueldo de estas empresas y lo único que hacen es pues cogiendo toda la cascada de planes, tirar las líneas que haya que tirar y con un margen mínimo de maniobra, y entre los intereses de unos y otros han terminado desarrollando este tipo de figuras como el agente urbanizador. Claro que hay quienes protestan, pero en general no se crean que hay demasiada gente que protesta. Protestan los que ven que su suelo es arrasado de repente. Pero como del mundo de la política se venden estas figuras como son las figuras para racionalizar el urbanismo, pues son más o menos aceptadas, porque la maquinaria de propaganda oficial es bastante potente. Entonces nos encontramos con que el agente urbanizador ha llegado a tener tal éxito que una de las empresas, creo que fue la empresa que más elevó su cotización durante el año 2006, fue Astroc en España. Pues Astroc, que era una promotora y una constructora, bueno, oficialmente era promotora constructora, pero Astroc prácticamente no fabricaba nada, no construía nada, porque a lo que se dedicaba era a ser agente urbanizador. Y fue la empresa que más subió en bolsa de todas las empresas en el mercado español, en el IBEX 35. Hasta el punto de que Enrique Bañuelos, que era su presidente y fundador, se convirtió en el empresario de moda. Bueno, los que estábamos un poco metidos en esto, decíamos, esto es una inmoralidad ya que ha llegado al punto máximo. O sea, aquí un tío que a lo que se dedica es básicamente a quitarle su propiedad a los demás, a construir y a devolverle unas migajas al dueño y hacerse rico, hacer una fortuna amasada sobre estas figuras que hacen entre políticos y pseudoempresarios, le llaman empresario de moda, empresario del año y demás.
Afortunadamente, o yo no sé si tan afortunadamente, porque hay mucha gente que incauta, que pierde sus ahorros en medio de este proceso. El año pasado la empresa que más ha caído, si no recuerdo mal, este último año, el 2007, ha sido Astroc, precisamente. Y fue la que más ha caído, entre otras cosas, porque algunas personas, entre ellos el Instituto Juan de Mariana, apoyó o estuvo haciendo campaña en contra de este tipo de figuras como el agente urbanizador, y una serie de propietarios se animaron a llevar a Bruselas, al tribunal, no a Bruselas, a La Haya, al Tribunal de Derechos de La Haya, esto como un ataque a los derechos humanos. Y una comisión del Parlamento Europeo se puso a estudiarlo y llegaron a la conclusión de que esto atacaba los derechos humanos más fundamentales. Por supuesto, esto no significa que hayan derogado la ley hoy por hoy. Vamos a ver si en el futuro la conseguimos echar abajo. Pero sí hizo que el miedo a que se acabase este tipo de figuras hundiese el precio en bolsa de la empresa Astroc, que es una de las tantas empresas que se dedica única y exclusivamente a esto. De hecho, prácticamente no hacen nada con el suelo, no desarrollan nada, no crean nada. Lo único que hacen es coger, llegar a un acuerdo con los alcaldes, darles bastante dinero, hacen vamos, si acaso una mínima preparación del suelo, y como el suelo ha cambiado de valor, inmediatamente lo venden. De hecho, por eso, cuando se hundió en bolsa, el primer hundimiento en bolsa, que yo recuerdo que publiqué un artículo en el periódico Expansión, que es el diario económico principal que tenemos en España, que se llamaba el Batacastroc, el artículo, era contestando al presidente Enrique Bañuelos, que decía: es que el problema del hundimiento es que nosotros tenemos un nuevo modelo de negocio que la gente no ha entendido. Era como aquello, ¿se acuerdan de la nueva economía en el mundo de Internet? Que decían que lo de los beneficios es una cosa vieja, desfasada, pasada de moda, que no había que mirar los beneficios, que lo que había que mirar realmente era la red. Si la red era grande, da igual las pérdidas, la acción debía subir. Pues aquí algo parecido. Enrique Bañuelos nos venía a decir que no importa realmente el que se construya o no se construya, que esto es un nuevo modelo de negocio, que aquí lo que importaba realmente era llegar al máximo de acuerdos posibles mediante el agente urbanizador, cambiar tierras y venderlas inmediatamente sin crear absolutamente nada, ¿no? Afortunadamente, el miedo que hay en este momento a que ese tipo de figuras desaparezcan por la decisión de esta comisión del Parlamento Europeo y por la presión que estamos ejerciendo algunos, pues ha hecho que parezca que sea un poquito menos interesante esta nueva forma de chiringuito empresarial, por decir mucho sobre ello. Además, los políticos nos dicen siempre, cuando atacamos a figuras como esta, especialmente la de la gente urbanizada, nos dicen: pero ¿ustedes qué pretenden? Es que esto es una forma como otra cualquiera de desarrollo urbanístico. Además, si no llevamos a cabo esta, tendremos que tirar por la expropiación. Tendremos tampoco está tan mala si la comparamos con la expropiación, nos dicen siempre. Bien, y ya por último, sí me gustaría hacer un par de menciones rápidas a problemas relacionados, por un lado, con las expropiaciones, precisamente con los alquileres, y concluir con unas reflexiones finales. Precisamente el tema del agente urbanizador nos da pie a tratar otra cuestión importante, que es la de las expropiaciones. Miren, el tema de cómo hay que expropiar, si es que hay que expropiar, es un tema que tiene un debate que tiene una tradición de más de 400 años. Surge precisamente en España y en Italia, y son los debates que surgen entre los autores escolásticos en torno al precio justo. Dentro de ese debate del precio justo, pues hablaron del justiprecio y de cuál es la teoría de la indemnidad patrimonial y demás. Pues bien, durante 400 años aproximadamente se ha intentado más o menos que cuando se expropia, el precio pagado por el terreno expropiado sea lo más parecido posible al precio que había en el mercado. Si es que algo así se puede hacer, yo tengo mis dudas de que realmente se pueda uno llegar, y si es que algo así pueda considerarse justo, porque es que a lo mejor a alguien le importa un pepino el precio de mercado, y le da un valor muy superior a su tierra de la que tiene el mercado, ¿no? Pero aún así, durante más de 400 años se ha intentado que sea al menos el de mercado. Bien, pues las últimas innovaciones en ingeniería de política urbanística en mi país van por la vía precisamente de cargarse la teoría de la indemnidad patrimonial. Hasta el punto de que la última ley aprobada hace unos meses lo que nos dice es que ya no se indemnizará por el precio de mercado, sino que a partir de ahora se indemniza, la expropiación se realizará al precio de la capitalización del suelo.
se hace un cálculo de capitalización y se paga. O dicho de otra forma, ya no se incluirán, que es lo que con lo que están obsesionados los políticos, no se incluirán, no se incorporarán en el precio pagado por la expropiación la expectativa futura de precio del suelo. ¿Y cómo vas a evitar eso? Si en cualquier precio de cualquier cosa está incluida la expectativa de cuál puede ser el potencial de uso futuro y su precio, por lo tanto. Pues la forma de eliminarlo es decir, no, mire, te pagamos por un precio similar que no tenga expectativa de cambio jamás. Es decir, si tú tienes un suelo, aunque está cerca de una ciudad, y tu expectativa es que de aquí a 10 años pues sea un terreno relativamente interesante, te expropiamos por el precio equivalente de un suelo que jamás vaya a ser urbanizable. Porque no está urbanizado. Se fijan en el suelo como esté físicamente y así expropia. Y si el suelo no ha sido urbanizado, sino es rústico o es agrícola, pues van y miran en uno que esté alejado de cualquier ciudad y dicen, ¿cuál es el precio de mercado del suelo rústico? Cercano a cero, pues por ese precio te expropiamos. Y bueno, eso ha conseguido, ellos dicen, la justificación es, precisamente de esto era bajar el precio del suelo. ¿Pero qué precio del suelo? Con esto no baja ningún precio del suelo. Con esto lo único que crea, lo único que genera, lo único que consigue es reducir el precio que el Estado paga a sus propietarios cuando les expropia y por otro lado generar una incertidumbre jurídica tremenda. Hasta tal punto que esto lo que ha causado es un caos en los avales hipotecarios. Es decir, lo que ha generado es que muchísimas empresas pequeñas no consigan el respaldo bancario para hacer desarrollos urbanísticos. ¿Por qué? Porque como no están seguros de que te vayan a expropiar por el camino y que te vayan a dar nada por eso, antiguamente estaba incluida, te expropiaban y estaba hasta cierto punto incluida la expectativa de desarrollo. Como ahora no está incluida, pues resulta que la posibilidad de aval bancario, o sea, de aval hipotecario para un desarrollo urbanístico es muy reducido, se ha reducido muchísimo, además en unos meses se ha visto de forma muy clara. De hecho nosotros lo advertimos en su momento, nos dijeron que, recuerdo que del Ministerio de la Vivienda que han creado en España, por cierto, el Ministerio de la Vivienda teníamos en época de la dictadura y ahora los socialistas lo han vuelto a reintroducir, pues el Ministerio de la Vivienda decía que éramos unos catastrofistas, que eso no iba a ocurrir. En apenas unos meses ya nos hemos encontrado con el problema. Casi todas las empresas pequeñas de promoción no tienen recursos financieros y son las grandes las únicas que tienen capacidad en este momento financiera para hacer los desarrollos urbanísticos, ¿no? Pero bueno, y todo eso aparte de la injusticia tremenda que resulta de esto. De nuevo aquí vemos el resultado de la simbiosis, esa de la que hablaba antes de intereses, porque es precisamente, son los constructores grandes o los grandes agentes los que van y dicen, sí. O sea, los pequeños enseguida ponen el grito en el cielo y dicen, pero ¿cómo van a expropiar así? Esto no puede ser. Y en cambio los grandes que en un principio gritan también después dicen, anda, pues no está tan mal la idea. Porque la verdad es que nos quedamos con casi todo el mercado nosotros, porque aquí ¿quién va a poder construir? Pues nosotros. Y van ellos y terminan yendo a los políticos de turno y dicen, pues no está tan mal, oiga, la gente está protestando por ahí, pero nosotros estamos con ustedes. Les dan unas palmaditas en la espalda y dicen, adelante con el proyecto de pagar 2 duros por las expropiaciones. 2 duros decimos allí, 2 pesos, una miseria, vamos. Y decía que el otro tema que sí me gustaría tocar por un momento es el tema del problema de los alquileres de la vivienda. Miren, en mi país tenemos apenas un 11% de vivienda en alquiler y un 88% aproximadamente de vivienda en propiedad. Esto realmente resulta chocante, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con un país como Alemania, donde tiene el 85% de las viviendas son en alquiler y un 15% aproximadamente en propiedad. Y uno siempre escucha de los políticos, no, el problema es que somos diferentes culturalmente, somos latinos, ¿no? Aquí queremos proponer. ¿Pero qué latinos ni qué latinos? Sí, aquí, vamos a ver, el latino tiene tantas ganas de movilidad y de flexibilidad como puede tener el alemán. El problema está en otro tipo de regulaciones. Y el problema más concretamente está en lo que son las regulaciones sobre arrendamientos o las regulaciones sobre rentas. Yo no sé hasta qué punto el otro día me comentaban que aquí tienen algo, pero un poquito más light que la regulación que tenemos en España. Las regulaciones de alquileres que tenemos en España lo que hacen es establecer o lo que han hecho tradicionalmente desde el año 64, donde se aprobó la ley de arrendamientos urbanos, fue establecer un control de alquileres, es decir, que los alquileres no pudiesen subir
de un precio determinado. Y además establecer prórrogas obligatorias en función de que el inquilino que quisiese quedarse en esa vivienda, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es el que podemos esperar de cualquier control de precios, y es que el dueño de la vivienda en este caso, pues no quiere poner su vivienda en alquiler. Y no quiere ponerlo en alquiler por un motivo muy sencillo, y es que al precio tasado no le interesa el alquiler. Incluso suponiendo que el precio tasado, como suele ocurrir, haya dejado un pequeño margen para el beneficio, a poco que suba la inflación y a poco que cambien las condiciones de los costes de mantenimiento, se va a volver inviable mantener ese negocio. Aparte de la injusticia que supone, ¿no? Y aparte de la inseguridad jurídica que genera el que tú no sepas cómo vas a poder quitarte al inquilino de en medio el día que te lo quieras quitar de en medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie quiere poner en alquiler su vivienda. Y en España tenemos, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero creo que es algo así como 1,5 millones de viviendas vacías, que la gente preferiría estar alquilando, por supuesto, pero las tienen vacías porque dicen, no, prefiero tenerla vacía y tenerla ahí como un activo en el que he invertido, y que si acaso de vez en cuando voy a vivir en él, que estar explotándolo en alquiler por los riesgos que tiene y por los controles. Bien, los controles en los últimos años se han relajado un poco. Sin embargo, a pesar de la relajación de los controles, seguimos teniendo una tremenda incertidumbre jurídica, y hay unos plazos mínimos de años por los que tienes que alquilar la vivienda, que en este momento creo que son de 5 años, que hacen que los propietarios pues sencillamente no estén interesados, y por eso tengamos un 88% de vivienda en propiedad en nuestro país. Fíjense que es un 88% de vivienda en propiedad, de unas propiedades carísimas. Es decir, la gente se dedica a comprar unas propiedades que son tremendamente caras. O sea, te atas a una vivienda, casi te enladrillan con un edificio o con una vivienda, con una casa, que estarás pagando toda tu vida. Y ya no solo toda tu vida, sino tus hijos seguirán pagándola. Fíjense que las hipotecas en España creo que tienen un plazo medio de 25 años y muchas llegan a 35 años. Es decir, la mayor parte de la gente que la firma la está firmando y las tienen que heredar después los hijos, la hipoteca. Se la van a tener que ir pagando ellos, y cuando mueran, los hijos seguirán pagando la hipoteca de la casa, porque no hay tiempo físico de que lo terminen de pagar quienes han suscrito la hipoteca. Y esto la gente no lo hace porque quiera. Es decir, la gente no quiere endeudarse hasta las cejas de por vida y encima dejarle una deuda a sus hijos, sino lo hacen porque simplemente la regulación de alquileres, el control de rentas por un lado, y los establecimientos de tiempos regulados, prórrogas obligatorias o tiempos mínimos de alquiler, lo que hacen es generar una inseguridad jurídica muy grande. Además, para sacar a alguien, si uno quiere sacar a alguien de su casa, incluso si ha cumplido con los requisitos formales para poder sacarle, tiene que ir a juicio. Y en juicio tarda más de 1 año. El otro día escuchaba, me comentaban que aquí también es aproximadamente 1 año. Allí en España tardas algo más de 1 año en sacar a alguien de tu casa. Con lo cual la inseguridad jurídica hace que no estés interesado en alquilar. Luego, vemos que esas regulaciones que supuestamente se hacen para arreglar el problema de la vivienda, para que haya más vivienda para todos, esas regulaciones que se llevan a cabo para lograr que la gente acceda a un alquiler digno, lo que consiguen es que no haya alquiler, es que no haya mercado, que no haya oferta de viviendas en alquiler. Y quizá, yo no sé si aquí tienen el mismo problema, ya es un problema diferente, otro problema también relacionado con las regulaciones. En mi país tenemos un problema en este momento, y es que los políticos están obsesionados con que todas las casas tienen que ser ecológicas. Todo tiene que ser casas que no dejen huella, ¿no? Que no dejen huella ecológica. Tienen que consumir el mismo número de recursos energéticos que logran producir. Y se ha llegado ya a la auténtica paranoia de que las leyes urbanísticas incluyen ya la obligatoriedad de los paneles solares por todas las casas de nueva construcción, incluyen un montón de regulaciones energéticas que hacen que esté, aparte de todas las regulaciones que les hablaba antes, que dejaban determinado ya cómo tiene que ser el modelo de casa y el modelo de ciudad incluso, pues estas nuevas regulaciones lo que ya te determinan es cómo tiene que vivir la casa, no solo cómo tiene que estar diseñada, sino cómo tiene que evolucionar la casa, ¿no? Y cómo tiene que mantenerse. Lo cual me parece un auténtico disparate y un auténtico absurdo, porque la energía, el mundo es materia y energía.
O sea, hay infinita energía en el mundo y lo único que tenemos que hacer es producirla. Y además tenemos diversos métodos para producirla. Y esto es resultado de otro tipo de intervención y son las intervenciones energéticas. Las intervenciones energéticas han hecho que sea difícil construir nuevas centrales energéticas. Aquí creo que es muy difícil construir una nueva central hidráulica a pesar de que tienen muchísimos ríos. En España pues han paralizado la construcción de nuevas centrales nucleares. Y parece que lo único que se puede construir ya son paneles solares que no son muy poco eficientes y molinos que solo funcionan cuando hay mucho viento y además es muy continuado, que son pocas veces. Resulta que han creado un cuello de botella, la falta de renovación, de construcción de nuevas centrales ha creado un cuello de botella energético creado por la regulación, por el regulador, por el político, que hace que la energía escasee mucho más de lo que debería. Y como los políticos no quieren dar marcha atrás en sus regulaciones energéticas, lo que dicen es, no, ustedes ahora hacen sus casas de forma que a mí no me estropee mis regulaciones energéticas, ¿no? Y ese es el último grito en regulaciones urbanísticas en España. Yo no sé si ha llegado ya aquí, pero estoy seguro de que tarde o temprano terminará llegando. O que intentarán, no sé si terminará llegando, eso dependerá de ustedes, que le dejen llegar o no, pero estoy seguro que lo intentarán traer tarde o temprano. Bien, en definitiva lo que tenemos es que aquellas intervenciones que se llevaron a cabo en un primer momento con la excusa de racionar, aquellos famosos POT y aquellas primeras intervenciones que eran, vamos a racionalizar un poquito esto, porque parece que haber demasiados tipos de sociedad, demasiadas ideas distintas, demasiados modelos, vamos a racionalizarlo, llevaron a esa cascada de planes, que son una cascada de planes, no de planes individuales, que se encuentran en el mercado y que generan una sociedad espontánea, y una ciudad que está en continuo cambio dinámico, precisamente porque se van encontrando los nuevos planes particulares de cada uno, sino una ciudad planificada por un rector, por un equipo rector, directivo, centralizado, que hacen este modelo de sociedad homogéneo, al que después curiosamente llaman modelo de urbanismo salvaje, y que le echan la culpa al capitalismo. Pero oiga, yo siempre digo, ¿pero qué capitalismo? ¿Dónde está el capitalismo? Si aquí lo que tengo es toda una retahíla de intervenciones que no dejan lugar a la libre elección de los propietarios, ¿no? Y ni siquiera al libre acuerdo entre arquitecto y propietario para diseñar un tipo de casa, sino que aquí les viene todo absolutamente determinado. Un modelo en el que el protagonista es claramente el político o el técnico que diseña los planes y no en ningún caso el arquitecto, el propietario, el promotor, el ciudadano, el constructor, excepto esos constructores de mentirijilla de los que les hablaba antes. Tenemos unos precios que son realmente escandalosos debido a todas estas intervenciones y tenemos unas ciudades que realmente no evolucionan y que como no evolucionan, resulta que nos hemos quedado con un tipo de ciudad y hemos perdido o vemos de forma muy clara un tipo de ciudad que es el tipo de ciudad que nos han impuesto y sin embargo no vemos o no queremos ver los diversos tipos de ciudades que podríamos tener si no tuviésemos toda esta cascada de planes y que posiblemente serían muy diferentes a las ciudades que tenemos hoy en día. Y bueno, con esto lo quiero dejar aquí para que haya algo de tiempo, si es que hay, no sé si queda. Fíjate que acabo de estar en unas conferencias que hubo a nivel de ASEMBI, no sé si lo has oído, que es a nivel centroamericano vivienda. Vino gente de Bogotá, del Caribe, Centroamérica. Por ejemplo, mencionaron que en Bogotá prohibieron las viviendas de corte social, sino que solo edificios, asuntos de esos. Y llegó Oliver, el encargado de planificación de la MUNI, que por cierto es catedrático de aquí, y presentó el POT. Pero si entendí bien, si percibí bien, lo que motivó, lo que está motivando esta situación, no es tanto el tema que tocaste, sino un tema que no hemos tocado, que es que estamos a punto de volvernos locos con el tema del tráfico. Entonces ellos están tratando de ordenar el tráfico y de ahí les vino la idea genial de entonces ordenar la construcción. Porque dicen que de Villanueva, que son nuestros sectores externos, venimos a trabajar aquí. Entonces hay que ordenar la ciudad, pero el motivo era el tráfico. Entonces no sé qué pensamientos tienes al respecto. Sí, sobre el tema del tráfico es un tema realmente interesante. Yo había oído que aquí también pues había tocado el tema del tráfico, pero que no era
vamos, que no era el motivo ni único ni principal, pero bueno, es posible que me equivoque porque conozco mucho menos el caso este que el caso nuestro, ¿no? Pero en el tema del tráfico es curioso, nosotros hemos tenido dos modelos de tratar de solucionar el tráfico, dos modelos totalmente enfrentados, incluso en una ciudad como la de Madrid ha habido una polémica muy grande sobre cómo había que solucionar el problema del tráfico durante los últimos 10, 15 años. Unos políticos se empeñaban en que el modelo, realmente había tres modelos. Uno era prohibir los coches o restringirlos muchísimo. El otro modelo era el que la regulación urbanística hiciese que la ciudad se adaptase a la entrada de coches. Y el otro modelo, el tercer modelo, era liberalizar o privatizar hasta cierto punto las vías de entrada de la ciudad. El primer modelo afortunadamente no se ha llevado a cabo, el de restringir las entradas de coches en Madrid. El segundo modelo sí se ha llevado a cabo en diversas ciudades y yo creo que es lo que tú estabas comentando aquí, el tratar de ajustar la ciudad a que el tráfico fluya, ¿no? Y realmente durante el tiempo que se trató de poner en marcha, al menos en la capital, en Madrid, yo no vi la solución. Lo que sí vi es que se cogían plazas, pero plazas preciosas, como por ejemplo el Palacio Real de una temporada. No sé si alguno ha estado en Madrid hace más de 8 años, que fue cuando se volvió a peatonalizar el Palacio Real, pero plazas como la del Palacio Real, autovía de por medio, y así una detrás de otra, ¿no? Porque lo que había que hacer era conseguir que el urbanismo se adaptase al tráfico. Y bueno, afortunadamente en los últimos años los políticos que hemos tenido lo que han visto es que por esa vía no lo iban a solucionar el problema del tráfico, porque seguíamos teniendo problemas de tráfico y encima ya habíamos dejado de tener en las zonas al menos en las zonas principales de entrada, pero que casualmente teníamos muchas, y no tan casualmente, teníamos muchas parques y monumentos públicos, pues resulta que habían quedado pues tremendamente dañados, ¿no? Y la tercera fórmula, que es la que pusieron en marcha hace aproximadamente 8 años, 6 años diría yo más bien, que es la de privatizar vías de entrada, o al menos la de posibilitar que se creen nuevas vías de entrada alternativas a las ya existentes por parte de empresarios privados, ha hecho que se generen en Madrid, no sé si alguno conoce el caso de Madrid, pero en los últimos años se han creado un montón de autopistas radiales, privadas todas, que hacen que el tráfico pueda fluir de muchas formas diferentes hacia la ciudad de Madrid y llegar a las afueras de la ciudad, ¿no? Esa realmente ha sido, de las soluciones que se han adoptado, la única que yo conozco que realmente haya liberado de tráfico. Es verdad que unido a una acción bastante interesante del alcalde de Madrid, yo estaba en contra de esa acción porque suponía un endeudamiento muy grande para la ciudad de Madrid, pero es verdad que era interesante, que era soterrar una gran parte del anillo alrededor de Madrid y posibilitar que hubiese pues una serie, pero ya estamos hablando de las afueras de la ciudad, ¿no? Que fuese más fluido el tráfico en el anillo para la llegada al alrededor de la ciudad. Pero sobre todo ha sido todas esas radiales privadas que se han creado lo que ha hecho desmasificar el tráfico y hacer que haya muchas rutas alternativas y que además, en función de la importancia que tú le des a llegar antes o después, pues estés dispuesto a pagar o no pagar. O sea que yo creo que el problema del tráfico tiene unas soluciones muy diferentes a tratar de que el urbanismo se ajuste A mí me parecería una pena si resulta que el urbanismo lo tenemos que ajustar a cómo entran los coches en la ciudad, ¿no? Creo que si en alguna zona es realmente importante que el coche entre, pues ya precisamente las empresas esas privadas se encargarán, si es realmente tan importante y ven que el beneficio es tan grande, se encargarán de comprar lo que haga falta en esa zona y decir, pues miren, aquí sí que parece que merece la pena. Pero el dejar a una serie de personas que decidan por los demás cómo tiene que ser la ciudad en función del tráfico, me da la sensación de que es centralizar la decisión y centralizar el riesgo de equivocarse hasta tal punto que como nos equivoquemos, pues nos la pegamos todos contra la pared, ¿no? En cambio, de la otra forma van a ser empresarios que localizadamente, como se equivoquen, van a perder mucho dinero y van a tener mucho cuidado de ir probando, prueba y error, viendo si aquí merece la pena ampliar, si aquí merece la pena comprar parking gigante en esta zona y aun a pesar de tener que restringir solares o zonas que estaban previstas inicialmente para otros usos diferentes. Pero yo creo que van por ahí más bien las soluciones que sean armónicas y que puedan armonizar intereses diferentes, ¿no? de los propietarios. Y no por hacer que la ciudad se ajuste a lo que el político cree que es la necesidad de tráfico. Porque además, ¿cuál es la necesidad de tráfico? ¿Es de tráfico con coche privado? ¿Es de tráfico con tranvía? ¿Es de tráfico con suburbano? ¿Es de tráfico con...? Bueno,
Bueno, no voy a andar en eso porque justamente estabas haciendo referencias. De hecho, no es el objetivo principal del POT, pero estoy completamente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con las regulaciones que lo que hacen es que obligan a más corrupción y obligan a subir el precio de la tierra. Con ese tipo de regulaciones yo creo que estamos todos de acuerdo. Y yo creo que también estarías de acuerdo con Hayek cuando dice que la discusión no es si estamos a favor o no de la planificación urbana y de que los problemas urbanos existen, sino que más en cómo esa planificación coadyuva con el mecanismo de mercado o va en contra de él, sustituyéndolo por planificación centralizada. Y en ese sentido, y haciendo referencia a los problemas reales que existen, el tráfico es un resultado de la forma urbana, ¿verdad? Si alguien vive afuera y trabaja acá, pues es el resultado no es el fin último del urbanismo y por lo tanto creo que es una cosa que viene después de. Pero viendo los problemas reales, me llamó la atención que no se habló nunca, se habló solo del ámbito construido y no se habló nunca del tema de uso del suelo. Y del problema que lo que alguien hace privadamente en un sitio puede incidir sobre el lote de la vecindad. Lo que los economistas llaman las externalidades negativas. Es decir, yo hago ruido y no dejo dormir al vecino. Yo construyo un edificio altísimo y nunca me entra el sol por la ventana. Y eso no es un problema en áreas rurales con lotes muy grandes, pero obviamente en una condición urbana con lotes muy pequeños, invariablemente van a suceder esas cuestiones. Y entonces, cuando mi plan individual incide sobre el plan individual del otro y no lo deja hacer su plan individual y no puede defenderse. En ese sentido, las planificaciones lo podemos agrupar en dos sentidos. En un extremo, la planificación que trata de prever que las cosas malas pasen, o sea, el ex ante, y la planificación o la respuesta del ex post, es decir, vamos a sancionar al que causó algo sin pretender tener la sabiduría preliminar de poder eliminar todo y que sabemos de que en muchos de los casos, no en todos, generan esto. Porque como decías, hay planes generales hay muchos, no es el mismo plan general el español que el plan general norteamericano, aunque se llaman igual, y no es lo mismo el POT español que el POT de Bogotá que el POT de acá, aunque tenga el mismo nombre. Entonces, la pregunta es, si no podemos, ¿qué hacer si no imponemos un plan general? Porque sabemos las desventajas que tiene imponerlo, porque vamos a causar muchas veces más perjuicio que lo que estamos tratando de resolver. Si dejamos absolutamente libre que cada quien persiga sus planes personales, que van a ser diferentes, ¿qué pasa cuando el plan personal de uno incide sobre el plan personal de otro? ¿Y cómo entrarle al tema de las externalidades? Que es justo la pregunta que hace Hayek y que no responde. Es decir, ¿cómo hacemos para los problemas reales, que lo podemos ver todos los días en las publicaciones de prensa, de las personas no alegando sobre el alquiler de los precios, no alegando sobre la corrupción, no alegando sobre eso, porque eso no existe acá, porque ese tipo de regulaciones no existen acá, o si existen son muy iniciales y por lo tanto no tienen ese efecto, sino que en realidad el problema es, tengo una iglesia evangélica enfrente que hace tanta bulla que no me deja dormir. ¿Será de que tuvo que haber habido un plan antes para evitar que la iglesia estuviese? ¿O será mejor corregir el ruido de la iglesia una vez está puesto ahí? Sabiendo que muchas veces es imposible, dada la inversión y el plan particular de la iglesia, dar marcha atrás a las inversiones que hizo. Sí, a mí me parece muy interesante todo. El tema empezando por el tema de la iglesia, que es el tema de las externalidades, que es básicamente la cuestión que planteas, ¿no? Yo es que veo que el tema de la iglesia, como tantas otras externalidades, se resuelven mucho más fácil en general de lo que parece. Quiero decir, lo que habría que analizar el caso, es decir, ¿la iglesia estaba antes que el vecino? ¿Estaba ahí la iglesia antes que el vecino? ¿O ha llegado el vecino, o sea, o se ha puesto la iglesia cuando el vecino ya estaba? Porque si resulta que la iglesia ha llegado después que vino el vecino, pues uno puede alegar, oiga, que aquí que me han puesto una iglesia al lado que está incidiendo sobre mi calidad de vida, ¿no? Y sobre lo que yo tenía, o lo que era el medio habitacional que yo tenía. Y en cambio, si resulta que la iglesia estaba, pues el que venga uno y se empieza a quejar, pues es de loco. Me parece a mí realmente absurdo. El tema lo tenemos, por ejemplo, en Madrid. Yo no sé si ustedes lo tienen aquí también con el aeropuerto de Madrid-Baraja. Supongo que aquí tendrán problemas similares. Bueno, supongo no. Yo todas las noches oigo entrar y salir a los aviones una y otra vez. Pues bien,
en Madrid están hablando continuamente del tema de las externalidades con respecto, por ejemplo, a este tema, ¿no?, relacionado con el ruido. Y se habla continuamente de si de recortar o de limitar el espacio aéreo de entrada y salida, de cambiar las pistas y demás. Y eso me planteo, pero vamos a ver, y se habla del problema de las externalidades con respecto a esto. Pero uno dice, pero vamos a ver, estos aviones entran y salen por una zona donde antes no había absolutamente nada. Toda esta gente ha ido a construir donde pasaban los aviones y ahora nos vienen a decir que tienen una externalidad negativa. Yo creo que aquí, por mucha externalidad negativa física, por decirlo de alguna forma que haya, desde un punto de vista de políticas públicas, lo que no podemos hacer es que quien venga a un lugar donde ya existía algo, impida que los demás sigan utilizando ese medio, ¿no? O sea que yo creo que en la mayor parte, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, las externalidades se ponen como el argumento para la intervención, pero que realmente se resuelven de forma bastante más sencilla si lo que se hace es respetar el derecho original. El problema de las externalidades en general, como bien sabes, tiene más que ver con una falta de definición de los derechos de propiedad que otra cosa. Entonces, a eso es lo que se refería Hayek en general cuando hablaba de eso, y es, si la ley lo que hace realmente es tratar de desarrollar la costumbre y demás, para que los derechos de propiedad estén bien definidos, pues bienvenida sea la ley, porque lo que hará es coordinar. Si la ley lo que hace es tratar de que unas personas de fuera planifiquen y decidan cómo tienen que solucionarse esos problemas, pues posiblemente generará más descoordinación en términos hayekianos de la coordinación que podrá crear, ¿no? Eso no significa que no genere alguna coordinación concreta, seguramente que sí la creará, pero que terminará generando más descoordinación de la coordinación que genera. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.